Es una bonita ocasión para iniciar un video después de mucho tiempo de no hacerlo. Hoy estoy iniciando una nueva práctica y me gustaría compartirla con cualquiera de los que pueda conectarse a esta presentación, a este momento. Estaré compartiendo algunos enlaces, algunos en vivos en futuro. Pero a este punto mi intención y mi gusto sería compartir un poco y apenas un poco de lo que he podido estudiar en estos días. Ya para hoy tendría un mensaje con ustedes y podemos irlo viendo, estudiando en los próximos minutos. Pero a futuro sí me gustaría tener interacción con las personas en este canal y poder contestar preguntas, poder contactar con ustedes y convivir, ¿no? O tener esa disposición de poder responderle dudas, preguntas o inclusive sus comentarios y sus apreciaciones a causa de lo que se comparta en esta transmisión. En la ocasión de hoy vamos a estudiar, o me gustaría compartir con ustedes una reflexión que quizá no sea lo más nuevo que tú hayas escuchado, pero sí es una reflexión que posiblemente pueda llegar a estar sucediendo en tu vida, puede estar sucediendo en tu iglesia, puede estar sucediendo en tu trabajo, puede estar sucediendo en tu familia. Es una circunstancia que muchas veces en nuestro cotidiano vivir nos puede suceder. Y las cosas se descontrolan cuando esto sucede y muchas veces perdemos el norte del por qué estas cosas suceden. Hoy quiero invitarte a que estudiemos el capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel. Sé que al momento que te digo capítulo 5 parece que todo el capítulo lo vamos a estudiar, pero yo intentaré darte el contexto de lo que es el capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel. Ese capítulo se titula de la siguiente manera: David, rey de Israel. En este punto, David ya está reconocido por el pueblo como rey de Israel. Esto es progresivo, en el sentido de que primero lo reconocen en Judá, luego lo reconocen en Israel, luego lo reconocen en el exterior. Y cada una de esas circunstancias progresivas y creciendo le da experiencias o le da circunstancias que David debe ir enfrentando, debe ir comprendiendo y debe ir manteniendo. Ya veremos cómo. Lo primero es leer el versículo 1 y 2 que dice de la siguiente manera: Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le dijeron lo siguiente: nosotros somos tus huesos y tus carnes. Está diciendo este versículo que ellos son parte, ¿no?, del cuerpo de Israel, de lo que David ahora es o encabeza. Y el versículo 2 dice: aún antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Una palabra bonita que está descrita en este espacio, en este capítulo 5 del versículo 2, es que el pueblo le reconoce y le recuerda a David que Dios le ha dado una promesa. Lo describe de la siguiente manera: Dios te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Le demuestra en este versículo a David que Dios no se ha olvidado de su promesa. Si en algún punto David se había olvidado, que dudo que por las circunstancias que ha vivido se hubiese olvidado, pero si en algún punto se ha olvidado, entonces el propio pueblo le dice a David: tú eres elegido por Dios.
Ya dentro de poco en la iglesia adventista del séptimo día estamos próximos a cambiar de liderazgo en cada una de las iglesias. Y muchas veces al finalizar cada uno de los periodos, son propiamente los líderes a quienes se les puede olvidar, se les puede pasar por alto que Dios los ha escogido, ya sean las circunstancias de su vida personal, sean las circunstancias quizá de sus depresiones personales, sean las circunstancias económicas que afronte la iglesia o afronte su vida, o sean las circunstancias que muchas veces nosotros como pueblo o como cuerpo de Cristo les causamos a los líderes. Es necesario y es hermoso cuando el grupo le dice al líder: tú eres escogido por Dios. De esta manera David recuerda la promesa que Dios le hizo a través de la intervención de las personas a las cuales él iba a liderar, y a su vez nosotros podemos en algún punto, cuando el líder esté flaqueando, cuando el líder esté menguando, decirle: tú eres escogido por Dios. Si las cosas no están saliendo como tú esperabas, si las cosas no se están viendo en el grupo como lo esperábamos, aún así tú eres escogido por Dios. Tú eres a quien Dios le ha dicho: apacentarás mi pueblo. Tú eres a quien Dios te ha escogido como príncipe de Israel o como príncipe del pueblo de Dios. Y te aseguro, mi querido amigo, que Dios te ha escogido como príncipe del reino eterno. Así que si las cosas en este punto seguramente ya están fuertes y has olvidado quizá o no recuerdas esa voz que te dijo: has sido escogido por el Dios eterno, hoy el mensaje para ti es que recuerdes que Dios te prometió que tú ibas a liderar y que tú ibas a ir al frente como príncipe, y sobre todas las cosas que Él estaría contigo. Qué bonito es cuando nos ayudamos los unos a los otros a llevar las cargas. Es lo que Dios espera de nosotros. Una vez que tú lo reconoces, una vez que David lo reconoce, una vez que suceden las circunstancias y entonces reconoces o recuerdas que Dios te ha llamado para hacer ese bonito propósito que debes cumplir, ahora corresponde reafrontar el desafío. Corresponde seguir avanzando. Si tú estudiaras a este punto del año cuáles metas cumpliste y cuáles metas te quedaron por cumplir, seguramente te encontrarías con circunstancias que te quedaron ahí, ¿verdad? Te quedaron como todavía pendientes. Circunstancias que tú dirías: bueno, hasta este punto logré los objetivos, pero todavía me faltan algunas cosas. ¿Ese es el mismo concepto o es el mismo punto y enseñanza que posteriormente David debe reafrontar? Ahora es escogido o reconocido como rey de Judá, pero faltaba el área de Israel, faltaba el área de la ciudad principal desde ese punto de vista, y todavía ya no había sido reconocido. Suceden ciertas circunstancias que hacen que David propiamente sea parte de esa área o se haga con esa área. Y es que quien dirigía ya en esa sección eran pues descendientes de Saúl todavía, hasta que uno de estas personas o estos hijos de Saúl pues muere. No por causa de David, sino por otras circunstancias ajenas a David. Y entonces David puede proceder a que las personas de ese lugar también lo reconozcan como rey. Ahora David es rey de todo. Ahora David es rey de Judá, rey de Israel, rey de todo el pueblo de Israel, de toda el grosso del pueblo de Dios. Ahora está retomando su liderazgo, está retomando su llamado. Y en el versículo 10 del capítulo 5 dice de la siguiente manera: y David iba adelante y engrandeciéndose, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Mira que al principio del capítulo, en el versículo 1 y 2, la gente tiene que recordarle a David que Dios lo llamó a liderar, que Dios lo llamó a ir adelante.
Y posteriormente, en el versículo 10, ahora se describe en el libro propiamente de Samuel, que entendemos el profeta Samuel lo escribe, que David entonces ya en su conciencia, en su concepto, en su trabajo, reconoce que Dios va delante de él, reconoce que se está engrandeciendo a causa de Dios y reconoce David también que el Todopoderoso está con él. Yo no sé en qué punto de tu liderazgo estés. Si estás en la etapa de que te tienen que recordar que Dios te ha llamado, o si estás en la etapa de que ya reconoces sin duda alguna de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo, que el Todopoderoso está contigo. No sé en qué etapa de tu liderazgo estés, pero en alguna debes estar. Si no estás en una, no estás en la otra, estás en la que sigue. Porque la que sigue es todavía más desafiante y más retadora. En el versículo 18 y 19 se acerca una circunstancia interesante a David. Ya había sido reconocido por el pueblo desde el versículo 1 y 2. Al versículo 10 ya David controla todo Israel, es reconocido por todo el pueblo. En el versículo 11 y 12, hasta los extranjeros, un rey de Tiro le envía a él. Tiro era un puerto, ¿no? Donde había gran flujo de comercio, madera y demás, algunas otras cosas. Y este rey, que se llama Hirán, le envía a David madera y algunos otros utensilios y personas para que construyan el templo, perdón, el lugar donde David va a estar, no el templo, sino el lugar donde David va, es su palacio, para que él reconozca que el rey de Tiro entonces lo está reconociendo a él como el rey absoluto de la región de Israel. Es decir, ya el reconocimiento de David no solamente estaba dentro de Israel, sino fuera de Israel, y se lo hacen saber con regalos. Y en ese momento, inclusive, en el versículo 12 dice que ahí David reconoce que, o reconfirma aún más, según a la secuencia del versículo 10, en el 12 reconfirma que Jehová está con él. Ahora, y aquí la circunstancia que te digo, si no estás en la parte 1, donde tienen que recordarte, o en la parte 2, donde tú mismo lo encuentras, el reconocimiento de que Dios está contigo, en el 18 vienen los conflictos. Dice el versículo 18 que entonces vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y eso me llama la atención. Siempre que tú estés creciendo, siempre que tú estés llamando la atención para buenas obras, siempre que Jehová te haga entender, reconocer, recordar a ti que está contigo, aparecerá el enemigo. Siempre. Y en esta ocasión no es la excepción. Aparece el desafío, aparecen los enemigos del pueblo de Dios, que en este concepto son vistos como los filisteos. Aparecen a ir en contra del nuevo rey o a ir en contra del nuevo liderazgo. Si es que tú estás retomando tu liderazgo porque por alguna razón fue abatido, fue disminuido, fue menguado, ahora Dios te ha reconocido y te ha puesto adelante y te ha hecho recordar que tú estás con el Todopoderoso. Pero en ese proceso de levantarse, en ese proceso de retomar las cosas, aparecen los filisteos, aparece el enemigo, a atacar directamente con el propósito de Dios, contigo que eres el propósito de Dios. Y ahí están. Y yo te digo, yo sé que eso es frustrante, yo sé que eso es desesperante, yo sé que inclusive muchas veces cuando tú estás retomando lo bueno que has estado haciendo y preguntas, pero de nuevo, nuevamente la misma circunstancia o nuevamente será que el Señor permitirá que lo malo llegue a mi vida. ¿Dónde estará Dios en medio de esa circunstancia? La victoria para afrontar el desafío, ya sea que tú no te acuerdes de que Dios está contigo, o sea de que tú tengas claro que el Todopoderoso esté contigo. La clave para superar el desafío en cualquier circunstancia de que tú estés, está en el versículo 19 en primera instancia.
Dice que llegan los filisteos, versículo 18. El versículo 19 dice: entonces David consultó al Señor: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le responde: ve, porque de cierto entregaré a los filisteos en tus manos. Que Dios te haya dicho que estará contigo, que las personas a tu alrededor te confirmen que Dios te ha llamado, y que tú propiamente puedas discernir, ver, entender que Dios está contigo, no significa y no te exenta de que tú sigas consultando a Dios. Porque la clave para que las cosas salgan conforme al plan de Dios es precisamente consultarle a Dios. Y esto es lo que hace David en estas circunstancias. Y yo puedo probarte que eso es de esa manera. Muchas veces nosotros decimos y jactamos de que Dios ya nos ha dado una palabra, de que Dios ya nos ha dicho las cosas y debemos seguir actuando siempre igual. Mira, ni siquiera Dios actúa igual todo el tiempo con respecto a las experiencias humanas. Porque nosotros tenemos circunstancias que hacen que deban aplicarse otros medios, ¿verdad? Entonces ni siquiera Dios hace exactamente lo mismo todo el tiempo. En ocasiones hay que aplicar otros medios porque nosotros nunca cedemos de la misma manera. Y en este concepto, la circunstancia es que sí o sí yo que no soy todopoderoso, yo que no tengo todas las respuestas, sí o sí siempre debo consultarle a Dios. Y David lo entendía bien. En este punto de la vida, un hombre conforme al corazón de Dios lo entendía muy bien. Demasiado bien. Tan bien lo entendía que llega el primer desafío después de que él se levanta, después que él retoma el momento de iniciar su desafío y su legado como rey. Y lo primero que hace, el primer desafío que se enfrenta, ya siendo reconocido como rey, ya habiendo hecho todo de la mano de Dios, es que le consulta: Señor, ¿debo ir? Los filisteos vienen a él. El problema vino a él. Él no buscó el problema vino a él. Y él entonces le pregunta a Dios: o sea, ¿tú los vas a entregar en mi mano? Porque si lo vas a entregar en mi mano, entonces yo iré. De lo contrario, dime lo contrario para yo no hacer lo que mi mente me indica hacer. Mira, un desafío grandísimo que tiene el cristiano o cualquier persona, pero digo el cristiano porque es el que se nota en la sociedad, es detenerse o reprimirse a ser igual que los demás. Dentro de la concupiscencia de cada persona, dentro del deseo personal de cada persona, seguramente siempre hay una inclinación a hacer lo incorrecto. Sin embargo, nos oponemos a eso en el nombre de Jesús. Y dar el ejemplo de esas cosas o sustentar esas cosas, sostenerse en esa práctica, requiere un gran esfuerzo y requiere una decisión constante por Jesús cada día. David tenía la oportunidad de seguir siendo como siempre ha sido y seguir ganando batallas como siempre las ganaba. David había reconfirmado que Dios estaba con él. David había vencido o salido victorioso después de tantos años de persecución de Saúl. David había tenido que recibir el recorderis del pueblo de que él era el líder, aun cuando Dios se lo había dicho. David tuvo que esperar que el extranjero le dijera que él era el escogido por Dios para que él pudiera sustentarse en sí mismo, en que Dios lo había escogido. Y ya con todas las confirmaciones escritas, puestas, muestras, todo, aún así David, antes de actuar, le pregunta a Dios si lo que hay que hacer o lo que parece que hay que hacer debe hacerse. En ese concepto y bajo esa obediencia maravillosa que David demuestra y que Dios quiere de nosotros, el Señor le dice a David: adelante, hay que ir, adelante, esto hay que hacerlo y yo lo pondré en tu mano. Y te digo que Dios no actúa igual siempre porque nosotros no somos siempre iguales, no recibimos la bendición de Dios igual, y el enemigo tampoco se deja vencer de la misma manera siempre.
En el versículo 22 dice que posterior a esta circunstancia, nuevamente vienen a David los filisteos. Otra vez David no lo buscó. Y de hecho el 22 dice de la siguiente manera: pero los filisteos volvieron y se extendieron en el valle de Refaim. Volvieron. No es que David lo fue a buscar. No es que David quiere estar peleando con todo el mundo. Nuevamente vienen los filisteos. Yo no sé cuál sea el nombre de los filisteos de tu vida. Yo no sé si es el filisteo, si son los filisteos, la filistea, no lo sé. Pero muchas veces el cristiano no busca, sino que viene el filisteo a su vida. Y en medio de superar uno de esos desafíos, lo malo vuelve a llegar a tu vida. Vuelve a tocar a la puerta y vuelve a amenazar con hacer el mismo daño. Ya te digo yo que la clave para poder afrontar estas circunstancias está plena y llanamente en consultar, pero en consultar al que debe ser consultado. El versículo 22 dice que los filisteos volvieron. Nadie los llamó, nadie los invocó, nadie. David no lo buscó, nada. Volvieron a hacer lo que siempre hacen. Y el enemigo siempre volverá a hacer lo que siempre hace, porque eso es lo que es él. Y a eso se ha dedicado y eso es lo que ha querido ser. Pero en el versículo 23, aun cuando en el 19, Dios ya le había dicho a David que entregaría a los filisteos en su mano. Y los filisteos vuelven a venir en el versículo 22. En el 23, tú dirás que no, pero mira lo que pasa. David consulta al Señor y le dijo: no los ataques por el frente, rodéalos y atácalos por la retaguardia. ¿Qué te quiero decir? Si David hubiese obedecido la primera voz que Dios le dio sobre ve y ataca, porque los entregaré en tu mano, y David se hubiese quedado con ese dicho: pero si la vez pasada funcionó, ¿por qué esta vez no va a funcionar? Además, ya la vez pasada Dios nos dijo que lo hiciéramos, ahora igualito lo hacemos. Si se hubiese quedado con esa palabra, ¿qué usted cree que hubiese pasado con David? Iba a ser lo mismo. Iba a ser lo mismo, o la lógica dictamina que hiciera lo mismo. En esta ocasión Dios le dice: no hagas lo mismo. Es el mismo enemigo, es la misma circunstancia. Tú no has buscado la pelea, tienes toda la razón y no es justo lo que está pasando, pero no hagas lo mismo. Seguiré siendo Dios y seguiré dándote la victoria, pero no hagas lo mismo. Qué impresionante palabra, ¿no? Muchas veces yo creo que lo correcto es lo que siempre he venido haciendo. Muchas veces yo creo que lo correcto es lo que Dios siempre me ha dicho que haga. Muchas veces lo correcto es lo que yo supongo que siempre se ha hecho dentro de mi iglesia. Muchas veces lo correcto es lo que yo supongo que siempre hago dentro de mi trabajo. Muchas veces lo que yo supongo que es lo correcto es estar y salir y compartir con las mismas personas siempre. No siempre es lo correcto. Lo correcto siempre va a ser lo que Dios diga que es correcto. Pero para que tú sepas eso, no te puedes confiar en tus pensamientos. Siempre tienes que consultarle a Dios sobre qué es lo verdaderamente correcto. El mensaje de esta noche es que no confíes en tus pensamientos, tus capacidades, tus creencias, tus convicciones. En ocasiones ni siquiera confíes en lo que siempre Dios te ha dicho. Confía en la relación actual que tú tienes con Dios. Y tú dirás: ¿cómo voy a confiar en mi relación actual con Dios si ni siquiera tengo una relación con Dios? Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Y es por eso la importancia de que tengas una relación diaria con Dios. No podrías saber cómo es que Él va a ayudarte si tú no tienes una relación con Él, si no conversas, si no hablas, si no sabes cómo hablarle. David, en este punto, un hombre conforme al corazón de Dios. No inclinado a actuar como siempre, sino
orientado a hacer en esta ocasión y en cada ocasión una diferencia. En ese concepto, David encuentra la victoria en cada una de las circunstancias que se le presentan porque estaba acostumbrado a consultarle a Dios primero, ¿qué hago? No sé si este día te has equivocado mucho, si este día fue terrible para ti y todo salió terrible. Pero en el día de mañana o en el día que comienza, cuando sea la hora que estés viendo este video, consúltale a Dios si tienes que tomar una decisión económica, si tienes que tomar una decisión amorosa, si tienes que tomar una decisión en tu iglesia, si como grupo la iglesia tiene que tomar una decisión. No sé cuál sea la decisión, la acción. Lo que sí sé es que tienes que consultarle a Dios. No te confíes de hacer siempre lo mismo. No te confíes de que siempre ha funcionado de esta manera y ahora seguirá funcionando. No confíes. Mejor pregunta para evitar alguna sorpresa. Gracias a la intervención del pueblo, gracias a la confirmación múltiple de Dios y gracias sobre todo a la relación que tenía David con Dios, no pereció ni en la primera ni en la segunda ocasión. No perezcas tú tampoco. Acércate hoy a Dios y pregúntale. Yo te diría que ni siquiera para hacer una convivencia. Pero si tienes una gran decisión que tomar hoy, acércate y pregúntale. Pregúntale y te aseguro que Él responderá. Que ese sea tu pensamiento de este momento y al finalizar esta reflexión que pueda quedar en tu corazón el hecho de saber que Dios te ha elegido, Dios te ha confirmado y la victoria estará contigo siempre y cuando tú consultes a Dios por tu siguiente decisión. Esto ha sido el capítulo 5 de Segunda de Samuel en la versión de David siendo proclamado rey. Que el Señor te bendiga.